Hegel y Cristo. Ya anciano, Hegel, habiendo llegado a la cumbre de la gloria, obtuvo en la Universidad de Berlín, por decreto del gobierno prusiano, una medalla que llevaba su efigie con la dedicatoria: Hegelio, filósofo cristiano. Sobre esta línea se apoya la así llamada derecha hegeliana. Michelet, Mareinecke, Boland, Martensen y sus seguidores, los cuales veían en Hegel el restaurador del cristianismo, después de la ola de incredulidad de la Aufklärung con Herder y especialmente con Lessing y Kant. La izquierda hegeliana, en cambio, con Bauer, Strauss, Feuerbach y después Marx, desenmascararon la ficción hegeliana y vieron en su complicado castillo de abstracciones no más que un hábil instrumento conceptual para la posesión del mundo de la naturaleza y de la historia, por parte del hombre. La divinidad no es más que la razón humana universal. La revelación se explica únicamente como el perfeccionamiento que la conciencia humana realiza con su desenvolvimiento histórico, llegando a ser consciente de su destino. ¿Y Jesucristo? No es fácil dar una respuesta inmediata y lineal. Hegel es un pensador metódico y obstinado, que se revela habilísimo en el atenuar el efecto inmediato de los propios pensamientos cuando se trata de dar una conclusión o una visión de conjunto. Sus escritos, desde la juventud hasta la edad madura, nos revelan una conciencia segura que procede con un fin bien determinado. Pues bien, este fin es idealizar a Cristo, reduciéndolo a un tipo formal de moralidad, como hace en los primeros escritos juveniles, o considerarlo como el momento más alto de la historia de la humanidad, en el cual se cumple efectivamente la síntesis o unidad de lo humano y lo divino. Tienen razón, por tanto, los realizadores de la izquierda al denunciar el truco de la vacía teología hegeliana y al reivindicar, en base a sus principios, la liberación del hombre del estado de alienación o enajenamiento, en el cual el idealismo lo ha arrojado. De esta simplificación a la negación radical de toda religión, no hubo más que un paso, una negación que parece causada casi por el mero dejar pasar de la cultura contemporánea, una negación sufrida, diría, más que proclamada, porque el espíritu se halla a este punto de tal modo desconsolado y enajenado que toma conciencia solamente del vacío, de lo negativo, de las carencias que lo lanzan de una isla a otra isla en la dispersión de lo finito. Si bien, aunque Hegel puede llamarse el padre de esta situación fallida de la conciencia humana en la cultura contemporánea, es necesario admitir que ella no estaba en sus previsiones. El estudio de sus escritos muestra de modo evidente que Cristo está al centro de su concepción de la historia y que la persona de Cristo le provee la llave misma de la verdad del hombre, aquella reconciliación entre todos los litigios que lo aplaca en el trabajo de la existencia y lo introduce en lo eterno. Veámoslo brevemente en sus momentos característicos. La Aufklärung había exaltado la religión natural por sobre las religiones positivas y había, por lo tanto,
relegado al cristianismo a una categoría inferior, de religión particular, resultado del fanatismo y de la superstición, según las declaraciones de Lessing. El mismo Lessing, en la edición de los célebres fragmentos de Wolfenbüttel de Reimarus, había puesto en circulación la venenosa crítica de Spinoza contra la divinidad de Cristo y en sus escritos la pérfida ironía del habilísimo escritor oscila entre un Cristo impostor y un Cristo víctima de sus propios sueños de Mesías fracasado. Hegel, a diferencia de Kierkegaard, que había encontrado en la negación de Lessing la ocasión para proclamar el deber de retornar al cristianismo auténtico del Nuevo Testamento, no toma ninguna posición por principio, pero procede a comprender, a diluir en el todo de la razón absoluta el aspecto histórico y el aspecto dogmático del cristianismo. Pero este proceso de disolución, Auflösung, del dogma en la razón, de la historia en el concepto, de lo divino en lo humano, o mejor aún, esta elevación al punto de vista especulativo se realiza por grados. Por comodidad y dada la índole elemental de estas notas, los reducimos a dos etapas principales. Uno, a partir de los escritos juveniles hasta el 1800, y dos, en los escritos de la madurez que abrazan las obras sistemáticas. La distinción no tiene un valor meramente cronológico, sino que interesa el movimiento íntimo del pensamiento hegeliano. La edición integral de los escritos juveniles ha aportado una contribución decisiva para la interpretación del pensamiento hegeliano. Hermann Noll, que ha dado la edición completa, los ha llamado escritos teológicos juveniles. Hegel Theologische Jugendschriften, Tübingen 1907, entre paréntesis. Y con razón, pero estos escritos están en la huella del iluminismo y pueden más bien titularse también de la destrucción de la teología, entre comillas, como aquellos de Lessing y de sus amigos. Pero es innegable que entre las líneas de los textos hegelianos se anuncia, más o menos evidentemente, una pasión nueva de concreción y de comprensión que el iluminismo ignora y que por sí mismo no puede acoger. El intermediario, sin duda, debe ser visto en el mismo Kant, de quien Hegel, después del período de Tubinga, comienza a sentir fuertemente el influjo. Bastará para nuestro intento indicar los momentos principales.